primero, buenas tardes a todos. Encantada de poder platicar un ratito con ustedes sobre este tema que a mí me apasiona, que es el tema de experiencias y de experiencia del cliente. Primero me presento una vez más, soy María Coste y actualmente estoy como responsable de la experiencia del cliente en OpenPay, una empresa de BBVA. ¿Sale? Pues primero, para arrancar, me gustaría empezar por definir qué son las experiencias y no me lo voy a inventar yo. Entonces, las experiencias no son más que el hecho de haber sentido, conocido o presenciado a alguien algo. Eso es lo que son las experiencias. ¿Y qué es memorable? Es algo que es digno de memoria. Entonces, esto nos habla de que las experiencias memorables son todos esos recuerdos, percepciones, ideas que tenemos guardados en nuestra mente de una empresa, de una situación, de una marca, y pueden ser positivas o negativas, ¿no? Entonces, las experiencias memorables no son más que esos recuerdos y percepciones, y dependerá de nosotros, pues, si las hacemos justamente positivas o negativas. Y hablando del cliente, la experiencia del cliente es exactamente esto mismo. Es el cúmulo de recuerdos y de percepciones que tienen relación con una marca y las vivencias que tiene independientemente de que sean clientes o no. Hay intencionales y no intencionales. ¿Cuántas veces no hemos visto y tenemos superposicionadas algunas marcas de espectaculares, de comerciales, que a lo mejor no somos clientes, pero tenemos una percepción positiva o negativa, pero hay algo que tenemos emocionalmente guardado de esas empresas o de esas marcas? Entonces, eso es la experiencia, tan sencillo. Y algo bien importante acá es, hoy en el mundo hay una falta de diferenciación latente en las marcas y esto hace que los productos y los servicios se vayan comoditizando. Esto es algo que pasa en todos lados. Y una experiencia de diferencia, una estrategia de diferenciación es justamente la experiencia, porque nos podrán copiar el producto, la plataforma, el servicio, un poco las herramientas que usamos para dar soporte, pero ese sello y esa esencia que tenemos como marcas difícilmente nos lo van a poder copiar. Entonces, hoy a lo largo o a lo corto de esta presentación, les voy a platicar un poquito lo que yo he vivido como en mi experiencia, que son puntos clave a considerar en las organizaciones para crear estas realmente diferencias en el mercado. Entonces, estas son básicamente tres. Uno tiene que ver con el personal, otra con el cliente y otro la cultura. Vamos a ahondar un poquito en estos tres aspectos para ir viendo qué del personal, qué del cliente y qué de la cultura son clave para esta estrategia de creación de experiencias memorables positivas. Entonces, hoy en día el personal es clave. Y es que hoy nuestras empresas funcionan gracias a las personas que trabajan o trabajamos en ellas. Y esto implica el comportamiento, los valores, esta esencia de cómo contestamos, cómo gestionamos, cómo dirigimos, cómo operamos y cómo atendemos al cliente. Y algo clave aquí es cuando los nuevos ingresos entran a una compañía, van imitando todos estos comportamientos, todos estos valores que emanan de los líderes, de sus líderes y de los líderes de la organización. Entonces, nada nuevo, el ejemplo es con lo que mejor podemos predicar, pero es bien importante que todos aquí lo tengamos bien presente porque finalmente es cómo vamos a lograr realmente que nuestra empresa genere esas experiencias diferenciadas. Entonces, aquí en el tema de personas vamos a hablar de 3 puntos. Roe, vamos a ir viendo qué significa cada una de estas iniciales. Y el primero es reclutamiento. En tema de reclutamiento, hay algo bien importante que es la selección del personal, esta primera etapa en la que debemos medir de igual manera las habilidades técnicas y los soft skills, estas habilidades suaves. Estas habilidades suaves hacen toda la diferencia en una estrategia de experiencia. Y es que estas personas tenemos que ver desde el inicio que estén alineadas a nuestra estrategia, que estén alineadas a nuestra cultura, a nuestros valores, que vayan a nuestro ritmo, que tengan empatía. La empatía es clave si queremos diferenciarnos en temas de experiencia del cliente. Si no hay empatía, no lo vamos a lograr. Y esto entre áreas internas y hacia el exterior. La escucha activa es una competencia también bien importante. Hay que fijarnos si tenemos estas desarrolladas en la organización en todos los niveles y en todas las áreas y si no es momento de desarrollar estas competencias. Autocontrol, ¿no? Sobre todo cuando la primera línea que tiene contacto directo con los clientes, pues, siempre hay clientes enojados, molestos, que gritan y ese autocontrol también interno, pero
esta inteligencia emocional, esta capacidad de reacción y de accionar es bien importante también que lo tengan los colaboradores al momento del ingreso. Adaptabilidad. Los cambios hoy, si decimos vamos a cambiar la estrategia justamente para diferenciarnos en experiencia, que la gente tenga esta mente abierta y dispuesta a aprender nuevas cosas, a hacer las cosas diferentes. Más adelante vamos a hablar del tema de cultura. Y luego hay mucha resistencia al cambio. Entonces, bien importante desde el primer momento en el reclutamiento, fijarnos en estos aspectos. Otro tiene que ver con el onboarding. Ya recluté al personal y ahora viene el momento de introducirlos a la organización. Hay algo clave que es el entrenamiento. En esta primera fase muchas veces, y a todos nos ha pasado, y la verdad es que a mí también me pasa, lo que necesitamos es que empiecen de lleno a gestionar, a ejecutar, a hacer. Y a veces nos brincamos este paso tan fundamental que es capacitarlos, que conozcan qué hacemos, que conozcan cuál es el propósito de la organización, y sobre todo que tengan espacios para dudas y que puedan conocer no solamente qué hacemos cada uno en cada una de las áreas en las que vamos a estar contratando a esta gente, sino en otras áreas, cómo se relacionan, cómo es la organización, el organigrama, los mecanismos para trabajar en equipo, etcétera. Practicar procesos y fallas. Esto es algo clave que realmente la mayoría de las empresas no lo hacen y ahorita les voy a platicar yo de dos ejemplos buenísimos que a mí me parecen y admiro. Y es que muchas veces lanzamos justamente, empezamos con capacitación y nunca probamos, realmente no ensayamos ni practicamos los procesos y lanzamos a que contesten el teléfono, mandamos a los ejecutivos a vender, los mandamos a operar en las plantas, pero no comprobamos o no validamos realmente este aprendizaje. Y esto puede costar muchísimo y esto nos puede costar también clientes. Entonces, por ejemplo, Zappos, esta empresa de zapatos, conocida mundialmente por su destacada experiencia del cliente, independientemente de sus colaboradores si entran a área directa con atención al cliente o no, en su proceso de capacitación y de onboarding, tienen un espacio dedicado a desarrollar competencias centradas en el cliente y atender al cliente. Entonces, independientemente de que vayan a estar detrás del teléfono contestando llamadas o detrás de la computadora contestando correos a los clientes, todos en la organización tienen conocimiento y saben cómo atender a un cliente. Esto es clave y los diferencia justamente como organización. Y hablando de la práctica de procesos y de fallas, Animal Kingdom, por ejemplo, en los choferes que van con estos carritos en los safaris, tienen un proceso de entrenamiento, digamos que muy teórico, y después tienen un simulador. Como en muchos estados hay el simulador para ir a sacar la licencia, bueno, allá tienen ese simulador en donde pueden practicar todas las posibles contingencias a ocurrir si se atraviesa a alguien, si algo falla, porque finalmente son clientes, pues son personas y hay riesgos. Entonces, todo esto, por más obvio que parezca y porque lo hemos por sentado y si sabe manejarlo va a hacer bien, es bien importante porque justamente evitas muchos problemas y muchos errores más adelante. Entonces, estos son dos aspectos. Y el aprendizaje continuo. No olvidar también que es bien importante al inicio capacitar, introducirlos a la organización y a nuestras empresas que conozcan y dominen el producto y realmente se convenzan. No hay mejor venta que la que uno hace porque está convencido de lo que está vendiendo y confía y cree en el producto y cree en el servicio y cree en la marca y cree en el propósito. Y este aprendizaje continuo es bien importante también en lo que vayamos innovando como organizaciones, también en competencias y también crear un plan de desarrollo personalizado para la gente. Esto la verdad es que es una prestación que es súper valorada en todos lados, ¿no? ¿Cómo voy viendo que la organización me va ayudando a mí a crecer, a desarrollarme como persona, como profesionista? Entonces, este aprendizaje continuo en temas técnicos y también en estas habilidades suaves que platicábamos, tengámoslo siempre. En caso de que no tengamos capacitaciones de cajón, tengamos un plan anual, semestral, trimestral de capacitaciones en toda la organización. Esto van a ver que es también clave para la ejecución de una estrategia inteligente. Y vámonos con la última de estas letras en tema del personal y es el empoderamiento. Es que muchas veces la primera línea de contacto no soluciona y esta línea de contacto tiene que tener la capacidad de toma de decisiones. Cuando no es así, realmente no están resolviendo nada. Entonces, uno, nuestra línea de contacto
¿Tiene capacidad para tomar decisiones? Es una pregunta. Si no, algo estamos haciendo mal, porque para eso está esa línea de contacto. El escalamiento. Podemos ver cuando el escalamiento es frecuente, quiere decir que nuestras políticas y nuestros procesos están desarrollados en función a la organización, a nuestros intereses, pero no en función a los intereses y sobre todo necesidades del cliente. Entonces, aquí, ojo, son como pequeños alertamientos. Si no hay toma de decisiones, entonces seguramente se va a estar escalando, y si se escala continuamente es porque algo estamos haciendo mal, o no estamos confiando lo suficiente en nuestra gente, o no está suficientemente capacitada. Entonces, veamos estos puntos y qué podemos hacer. Bueno, crear estos marcos de negociación, poner un piso y un techo a estas personas para que puedan moverse y puedan jugar en esta cancha y en este campo de acción para tomar decisiones. Habrá casos puntuales que tienen que escalar, eso sabemos que siempre sucederá, pero que sean los menos, no que sea una constante, porque eso quiere decir que algo tenemos que ajustar en nuestros procesos. Algo también bien importante en esto del empoderamiento es el reconocimiento, reconocer a los clientes con incentivos, pueden ser monetarios, pero también reconocimiento público. Cuando hacemos las cosas bien, hay que reconocerlo, algunas en privado, otras en público, pero este es bien importante. Van a ver cómo este es un ingrediente más que suma un chorro a esta fórmula para poder tener una experiencia positiva. Ahorita estamos hablando todo para colaboradores, esta experiencia memorable, para que los colaboradores estén motivados, contentos, que den todo de sí. Y hablábamos antes del training y coaching, que es también crucial para este desarrollo continuo de las personas. Entonces, estos tres, que es el reclutamiento, el onboarding y el empoderamiento, son una parte solamente del journey o de este camino y recorrido que viven los colaboradores en cada una de nuestras organizaciones. Hay que tenerlos bien en cuenta. Aquí no acaba, pero estos para mí son tres fundamentales y clave que tenemos que tener súper pulidos, súper revisados, con una estrategia clara para que esta experiencia funcione. Y esto, digamos que es uno de estos tres ingredientes grandes para crear experiencias memorables. Ahora, les quiero platicar un poquito, bueno, antes de eso, reflexionemos, ¿qué vivencias tienen los colaboradores en cada una de nuestras organizaciones? ¿Qué saben de su trabajo? ¿Para qué trabajan? ¿Para qué hacen eso? Oye, yo mando facturas. Bueno, pues las facturas, o sea, ¿qué impacto tienen en la cadenita de la organización? Ese propósito que yo en mi experiencia lo que he visto es muchas veces esa falta de motivación es porque no sé cómo mi trabajo impacta y cómo mi trabajo tiene que ver con el cliente, ¿no? Independientemente de que tenga o no contacto directo, realmente es toda una cadena y todos somos eslabones. Entonces, en la medida en que platiquemos con la organización y les hagamos esta información visible, van a ver que este enganche se va a ir creando y se va a ir formando poco a poco. ¿Cómo se sienten los colaboradores? Hoy les preguntamos, ¿sabemos cómo se sienten? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo el clima laboral, encuestas 360? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y qué hacen al respecto? ¿Dan feedback? ¿No dan feedback? Entonces, aquí nada más como para tener en cuenta qué es lo que debemos identificar y qué es lo que debemos de estar al pendiente de nuestros colaboradores. Y aquí hay algunas herramientas que considero útiles justamente para complementar esta experiencia del cliente interno. La bienvenida. En la parte de reclutamiento, desde la primera llamada de contacto, ¿cómo es? O sea, ¿es igual que la competencia o nos estamos diferenciando de alguna forma? Las entrevistas, ¿cómo son las entrevistas? ¿Hay algún procedimiento específico? ¿Está unificado en toda la organización o cada quien lo maneja como quiere? ¿Hay algún sello en particular que digas, híjole, esta entrevista con esta empresa realmente me gustó y no importa si no me contrataron, pero bueno, esta experiencia que viví fue positiva y es lo que deberíamos buscar para que ese sabor de boca y esa experiencia que se quede, independientemente de que forme o no parte de nuestra organización, se quede como un sello positivo, que en algún momento tendrá un impacto. Entonces, el tema de la bienvenida, primer día, oye, contratamos a esta persona, el primer día, ¿cómo lo recibimos? ¿Hay algún mensaje de bienvenida, de dirección, de alguien en particular? Si les damos equipo de cómputo, ¿cómo es este unboxing? Realmente podemos hacer un chorro de experiencias también. Entonces, revisemos cómo está nuestro proceso de bienvenida y de incursión a un colaborador a la organización. Otro bien importante es el acompañamiento en situaciones personales. Bodas, nacimientos, paternidad, maternidad, alguna maestría, algún diplomado.
estar al pendiente también de esos pequeños detalles de nuestros equipos y colaboradores es bien, bien importante para esta experiencia. Evaluación del desempeño. Feedback constante, bien, bien importante. Yo he estado en empresas en donde no me dicen nada, ni feedback si está bien ni mal, los equipos, la gente lo pide porque necesita saber si está haciendo las cosas bien o mal. Entonces, muchas veces se da por sentado, pero tenemos que tener ya dentro de nuestros procesos y dentro de nuestra agenda estos espacios de constante retroalimentación de desempeño y también para conocer un poco justamente estos temas personales, ¿no? Que no vivamos en el caos de estar entregando y entregando resultados, sino también darnos estos pequeños espacios de conocer a las personas y ver cómo están, cómo se sienten, cómo podemos sumar. Y este último es algo que a mí me parece realmente muy bueno y que muchas organizaciones lo tienen, otras no, y es este naming de colaboradores. ¿Cómo les llaman ustedes a sus colaboradores? ¿Son empleados? ¿Son socios? ¿Qué es lo que son? Esto es también un pequeño ingrediente que ayuda un chorro a que esta estrategia sea consistente, ¿no? En Disney son cast members y finalmente eso ayuda y suma a que te sientes más que ser un empleado, eres más que un colaborador, eres ese cast member, eres parte del elenco, parte del performance. Entonces, es un ingrediente, la verdad es que también que ayuda muchísimo en esta parte de cliente interno. Y aquí nada más comentar que si nosotros constantemente vamos excediendo las expectativas de nuestros clientes, ellos se van a encargar de exceder las expectativas de nuestros clientes internos, ellos se van a encargar de exceder las expectativas de nuestros clientes externos. Ahora vamos a hablar un poquito del cliente. Ya vimos el personal, ahora veremos el cliente y después veremos cultura. En el cliente también hay tres palabras que iremos viendo. Uno es la escucha. Y es que muchas veces suponemos, y de verdad, ¿cuántas veces no pasa que las empresas dicen, no, es que yo creo que a los clientes les duele esto, o yo creo que los clientes lo que necesitan es este producto o esta solución, pero lo vamos generando desde una perspectiva muy interna. Y esto puede traer fracasos en el futuro. Entonces, estos supuestos ya, hoy hay muchísima información, hay muchísimos canales, hablaban hace rato de la omnicanalidad, tenemos muchos canales, pero hay que tenerlos conectados y esta información compartida para realmente poder tomar decisiones fundamentadas. Escucha al cliente. Escuchemos a nuestros clientes externos en redes sociales, en las llamadas de nuestro call center, en nuestros tickets de seguimiento, por correo electrónico, en programas voz del cliente a través de encuestas. Escuchemos al cliente y van a ver que esto es clave para la toma de decisiones. Y también debemos conocer a nuestros clientes. Y para conocer a nuestros clientes hay diferentes herramientas de Customer Experience que nos permiten hacerlo. Y uno son los mapas de empatía, los arquetipos o buyer personas, está también el Customer Journey Map. Y por ejemplo, el Customer Journey Map, algunos lo tienen, muchos no, pero es bien importante construirlo con el lenguaje y la perspectiva del cliente, que es un error que frecuentemente pasa, ¿no? Creamos y diseñamos un Customer Journey desde la perspectiva interna. Estamos cayendo en un error una vez más. Si lo generamos desde la perspectiva o no tocamos cliente, pero tomamos programa, por ejemplo, voz del cliente, que son todas las encuestas y todas las entrevistas y toda esta voz que el cliente en sí nos está dando, bueno, eso está buenísimo porque es la materia prima para poder crear y plasmar un Customer Journey Map. Pero cuando lo hacemos desde una perspectiva interna, muchas veces usamos lenguajes que el cliente no entiende o términos que el cliente no entiende. Entonces es bien importante porque escucharlo nos abre el panorama para identificar si estamos haciendo etapas o pasos que al cliente no le hacen sentido, si tenemos procesos complejos y no nos estábamos dando cuenta. Entonces nos ayuda un poco a dejar de estar cegados y realmente escuchar al cliente de forma empática. Hablamos un poquito hace rato y lo veremos también, el tema de empatía, de entender, realmente entender desde la situación de cada uno de nuestros clientes. Entonces, preguntemos. O sea, no hay nada peor que quedarnos con la duda y asumir. Preguntemos a nuestros clientes. La medición. Bueno, la medición también es algo importantísimo. Lo que no se mide no se mejora. Y para medir al cliente y la experiencia que está teniendo, hay diferentes indicadores. Hay tres principales que son los más usados y son el NPS, el CSAT y el
Sí, que es el NPS, muchos de ustedes lo conocen, es el más usado en los últimos años, es el Net Promoter Score o el índice de recomendación neta, que básicamente lo que nos dice es el nivel o la disposición de recomendación que tienen nuestros clientes hacia la marca. Y es una pregunta clave: ¿qué tan dispuesto estás en recomendar la marca? ¿Qué tan dispuesto estás en recomendar algún proceso, algún producto? Y algo bien importante, además del número que nos va a arrojar, son las preguntas que debemos y que hay que aplicar posterior para saber en dónde estamos fallando o en dónde estamos acertando. Aquello que estamos haciendo bien, tenemos que enfocarnos para seguirlo haciendo. Y aquello que le está doliendo al cliente, bueno, hay que profundizar un poco más para entender justamente con estos programas voz del cliente, encuestas, entrevistas, y entonces sí poder hacer una mejora. El Net Promoter Score. Este ha agarrado mucho poder porque finalmente estás dispuesto a recomendar algo de lo que estás convencido. Si no, no estás tan dispuesto, porque al final como que va tu palabra en esa recomendación. Entonces, por eso ha tomado tanta relevancia este indicador de experiencia. Está el CSAT, que es el Customer Satisfaction Score, que no es más qué tan satisfecho estás con un producto, con un servicio, con la atención que se te brindó. Y esto finalmente también ayuda y es una métrica que nos ayuda a cuantificar la experiencia que están teniendo nuestros clientes. Y el CES es el Customer Effort Score, que lo que mide es la facilidad con la que el cliente hace algo. Por ejemplo, qué tan fácil fue registrarte, qué tan fácil fue encontrar el producto que buscabas, qué tan fácil fue hacer la cancelación, qué tan fácil fue solicitar tu reembolso, un cambio de vuelo. Todas estas cosas que nos ayudan a medir la facilidad también es parte fundamental de los procesos. Va a depender mucho qué aplicar dependiendo de si es producto, si es servicio y el momento en el que está el cliente en el Customer Journey, en el viaje con nosotros. Fase inicial, intermedia, si es que ya se va, etc. Entonces, importantísimo medir. Si no medimos y si no escuchamos al cliente, difícilmente vamos a tener información poderosa para tomar decisiones en nuestras estrategias como organización. Y por último, en esta parte es la implementación. Finalmente, ya escuchamos al cliente, ya conocimos al cliente y ahora lo que toca es, ya identificamos qué le duele y ya sabemos qué hacemos bien. Bueno, lo que hacemos bien, potenciémoslo lo más posible. Y lo que estamos haciendo mal o podríamos mejorar, hay que cambiarlo. Y esto puede ser desde niveles de personas, tema de capacitación. Si lo que nos falta es empoderamiento, toma de decisiones, conocimiento, ¿qué es lo que falta? Procesos. Estamos haciendo lo complicado, bueno, vamos a hacer un proceso simple, rediseñarlos o crear incluso procesos nuevos. Y productos, herramientas, puede ser que alguna de nuestras herramientas esté fallando, un formulario, algo técnico que tengamos que mejorar. Entonces, estas implementaciones involucran a toda la organización. Y algo bien importante que estamos por ver es justamente que tenemos que hacer toda esta información de conocimiento del dominio público dentro de la organización, porque si no, difícilmente vamos a lograr una estrategia diferenciada enfocada en experiencias positivas. Pues hagamos las cosas mejor que la competencia, hagamos las cosas más fáciles y también hagamos las cosas más rápido. Y esto es lo que nos va a diferenciar. Acá hagamos al cliente el héroe de nuestra historia. Y hablando de cultura, que es el último ingrediente, veamos las personas, el cliente y la cultura. La cultura compuesta por valores, los valores determinan el comportamiento determina las acciones y las acciones producen resultados. Esta es una definición justamente de Zappos, de la compañía que les platicaba hace ratito. Y bueno, la cultura lo es todo en una estrategia de experiencia del cliente. Y esto para mí es fundamental porque es lo que yo he vivido desde una perspectiva de transformación cultural que estamos viviendo, de hecho, en la organización, porque necesitamos que toda la organización entienda qué es una empresa centrada en el cliente y qué significa diferenciarse en experiencia. Mucha gente dice, es que yo soy de finanzas, yo no tengo que hablar con el cliente, yo que tengo que estar yendo a esas capacitaciones, a escuchar esas conferencias. O sea, finalmente, si alguien no está en el mismo canal y jalando parejo, van a ver que estas estrategias no van a ocurrir, porque todo impacta. Si no manda la factura, no le llegó al cliente, el cliente se enojó y entonces si no tenemos el proceso bien mapeado, entonces viene un NPS negativo y se va un cliente e impacta en el negocio. Todo está conectado. Entonces, esta trazabilidad interna, este conocimiento y este entendimiento
de la importancia del cliente es fundamental en todos los niveles y en todas las áreas. Ahora, bien importante, para poder tenerlo, pues hay que cuidar a nuestros clientes internos. Sin ellos no lo vamos a lograr. Y aquí en tema de cultura, justo hablamos de valores. Muchos de ustedes, estoy segura que tienen valores, incluso muchos están pegados en alguna sala de juntas o en la organización. Todos los colaboradores conocen estos valores y sobre todo saben qué comportamientos son los que se deben vivir para cumplir con esos valores. Eso es bien importante también para que haya congruencia y coherencia, que es el segundo pilar. Estos son pilares que yo considero claves en la cultura. Y esta congruencia y coherencia debe de vivirse también en todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, si un valor es la honestidad y yo voy entrando a la organización, entro a una junta y veo que alguno de los directivos dice que podemos vender algo que no tenemos o que vamos a hacer maravillas y sabemos internamente que es complicadísimo, ya no está habiendo congruencia y eso finalmente impacta y va a permeando de forma negativa en esta cultura. Entonces seamos muy cuidadosos. Cada uno de nosotros también somos héroes de esa experiencia y somos los responsables de que las cosas sucedan en la organización. Tiene que ver mucho con este empoderamiento, también con este ejemplo. Entonces, vivamos y prediquemos con el ejemplo nosotros dentro de las organizaciones. Y el cliente en el centro. El cliente en el centro independientemente del área. Si es área de desarrollo, bueno, finalmente que el área de desarrollo tenga el cliente, tenga el conocimiento, tenga toda la información para poder desarrollar conociendo las necesidades. Si es alguien técnico, que también sepa cómo hablarle, quién es nuestro cliente, qué edad tiene. Muchas veces damos por sentado, pero a lo mejor la gente de infraestructura muchas veces no sabe quién es nuestro cliente. Y es fundamental porque en el momento en que tiene que haber alguna solución de algún problema, existe esa empatía porque hay conocimiento. Entonces, estos tres para mí son pilares importantísimos en una cultura organizacional que debemos tomar en cuenta. Un poco a manera de resumen, tenemos el personal como generador de experiencias, la voz del cliente y el conocimiento para diseñar estrategias basadas en experiencias positivas y la cultura de empatía centrada en el cliente. Todo esto es lo que hace una experiencia desde el colaborador hasta el cliente y eso es cíclico. Todo el tiempo hay que estar escuchando, midiendo, implementando, creando cultura, feedback, 360, todo el tiempo. Estamos reclutando todo el tiempo también, empoderamiento, motivación, programas de reconocimiento. Entonces, finalmente, todos estos ingredientes debemos meterlos en una bolita y esta va a ser la bolita mágica que realmente nos va a ayudar a crear una diferenciación en el mercado. Y yo me gustaría dejarlos con que hagamos a todos responsables de la experiencia, que es lo que yo personalmente he vivido y es creo que la clave de éxito. Y por último y como reflexión, les dejo en sus empresas qué diferencia la experiencia de sus clientes versus la experiencia que tienen con la competencia. Muchas gracias. Aquí está preguntando Merari Montoya, ¿cómo llevar esto a una experiencia digital, sobre todo con la nueva tendencia de metaverso? Una experiencia digital. Yo creo que la clave, además de todo esto, es la omnicanalidad. Yo lo que veo hoy es, y de hecho la semana pasada justo estuve platicando sobre omnicanalidad, y es algo de lo que todos hablamos y pocos hacemos, ¿no? Y la omnicanalidad es el poner a disposición de los clientes diferentes puntos de contacto, pero integrarlos que estén conectados, pero también que se comparta la información. Y creo que en las transformaciones digitales y en las experiencias digitales, eso lo es todo. Lo es todo y, por ejemplo, Disney es un ejemplo clarísimo, que tú compras los boletos en la página y luego bajas la app y ya está ahí conectado y si vas al parque te va diciendo cuánta fila tienes que hacer de espera y luego vas y te tomas fotos y pasas tu sensor de la pulsera y ya están en la app. Todo está conectado y eso facilita un chorro. Eso es una estrategia omnicanal y es digital. Para que eso ocurra, para una estrategia de experiencia digital, hay que hacer una transformación cultural. Entonces yo te diría que siempre que hay una experiencia digital, damos muchas veces por sentado, pero conlleva un cambio cultural en la organización, porque son muchos cambios y hay mucha gente que tiene resistencia, muchas veces en el liderazgo. Entonces yo diría, esto va pegado
y no dejar nunca de lado también el user experience, ¿no? La experiencia del cliente, el customer experience, tiene que ver mucho más, es algo más global, tiene que ver con emociones, con percepciones. Y el user experience, que es parte de esta facilidad de uso digital, que en un clic lo tengas, el look and feel, que sea entendible el lenguaje que usamos. Entonces, yo diría, incorporar estos ingredientes a la estrategia para que sea todo un éxito. Perfecto, muchas gracias, María. Gracias. Hay aquí algunas más, algunas felicitaciones. Aquí Hugo Amezcua está haciendo una aportación en el chat. Dice, en el pilar del medio, cuando nos referimos a la voz del cliente, es muy útil algunas veces hacer notar a los stakeholders que su feedback ha sido escuchado y compartir los cambios que se han hecho a raíz de dicho feedback. Esto crea una afinidad mayor con tu stakeholder o clientes y manda un mensaje muy positivo de que su feedback es escuchado. Completamente. Y ahí justamente muchas gracias por el comentario, totalmente cierto y nos ayuda un chorro conocer a los clientes y escucharlos. Por ejemplo, si un cliente dice, hoy me gustaría que tuvieran A, B y C y el día de mañana sacamos A, B y C, si a ese cliente le llegamos, te escuchamos y ya lo tenemos, eso no saben cómo va a potenciar esa experiencia que vive el cliente, porque sabe que no le mandaste una encuesta nada más porque sí o no le abriste la puerta nada más porque sí para que te diera comentarios, sino que lo escuchaste y ahora que ya tienes eso que pedía, se lo estás compartiendo. Oye, eres de los primeros que lo tienes. Entonces, completamente de acuerdo. Es bien, bien importante que sepan que los escuchamos.